Como sabéis, hace unos días terminó el mercado de fichajes y hoy aquí en este canal vamos a hacer un análisis de los movimientos de cada equipo. Vamos a ver las altas y las bajas de los 10 primeros equipos por orden alfabético. En el próximo vídeo vamos a ver los 10 restantes y empezamos con el primero de la lista, que es en este caso el Athletic Club, con las bajas con Óscar de Marcos, que se retiró a final del año pasado. Se van libres a Duárez y Martón. Cesión de Aguirrezabala al Valencia, un portero que promete bastante, pero lógicamente con Unai Simón es complicado ganarse el puesto. Se va por 1 millón al Valencia cedido. Álvaro Xaló, que se va a la Liga de Qatar por 3 millones cedido. Tenemos también a Pello Canales, que se va cedido en este caso al Racing. Se va cedido también Hugo Rincón al Girona, por el cual el Athletic recibe 200.000 euros. Y se van también Unai Vencedor y Beñat cedidos, en este caso también a equipos de segunda división. Y en cuanto a altas, tenemos la llegada de Jesús Areso por 12 millones desde Osasuna, un lateral derecho bastante bueno a nivel ofensivo que va a sustituir el rol de Óscar de Marcos. Y la otra llegada es la de Robert Navarro, libre desde el Mallorca, un jugador que ya se sabía que iba a llegar al Athletic Club, por esto lo fichó muy barato el equipo balear y por tanto pues se incorpora un gran jugador con mucha técnica y que en esa media punta o banda izquierda puede aportar mucho a los vascos. El balance que hacemos del mercado del Athletic es que se han gastado 12 millones en las altas, han recibido 4,2 por cesión, como gasto neto 7,8 millones, que no es mucho, y la verdad que bueno, ha suplido a Óscar de Marcos, que era un rol que necesitaba el Athletic. Han fichado a Robert Navarro, que es un gran jugador, por tanto ponemos un 7. No ha mejorado excesivamente la plantilla, muchos cedidos para que se vayan fogueando, así que bueno, un mercado notable para el equipo vasco. Nos vamos hasta el otro Atleti, en este caso el Atlético de Madrid, que ha vendido bastante bien a Samu Lino por 22 millones al Flamengo. Gran venta. Vermeeren por 20 al RB Leipzig. Mourinho, que lo ficharon por 4 del Alavés y lo vendieron por 10 al Villarreal. Un buen movimiento inteligente ahí del Atlético. Riquelme, que se ha ido por 8 millones al Betis. Correa por 8 a Tigres. Se ha ido libre Reinildo, Saúl, Bitzel, Azpilicueta. De Paul, que ha salido cedido al Inter de Miami. Tenemos también las cesiones de Lemar al Girona y de Moldovan hasta el Oviedo. Así que bueno, muchas salidas, mucho movimiento, también muchas llegadas en la capital española, porque han llegado Alex Baena desde el Villarreal, un grandísimo jugador, de los mejores fuera de Atlético Madrid y Barça. Llega desde el Villarreal por 42 millones, que no es tampoco una cifra exagerada. Han fichado a Janko por 26, muy buen central, tiene muy buena pinta. Cardoso por 24 desde el Betis. Han fichado también a Raspadori, que yo tengo bastantes dudas del italiano, la verdad. No sé si va a salir muy bien. Almada por 21 millones también me parece un gran fichaje, el argentino. Seguimos también con la llegada de Ruggeri, que es otro de los que personalmente me generan dudas y además se han gastado bastante dinero, 17 millones, igual que los 16 de Marc Pubil, me parecen bastantes por el ex de la Almería. Han fichado finalmente a Musso por 3 millones, que bueno, para ser el portero suplente está bien. Ha llegado el inglés libre del Barça y han fichado también a Nico González, que bueno, es una cesión con opción obligatoria de compra, que se estima que son cerca de los 30 millones y el coste de cesión ya ha valido 1 millón de euros. Así que bueno, muchos movimientos este verano para el Atlético de Madrid, que lógicamente también fichó. Aquí como alta está Mourinho, que como digo ya lo han vendido, por esto no lo he puesto como alta. Balance, tenemos 68 en bajas, 176 en altas. Se han gastado 108 millones netos, más los de Nico González cuando llegue la temporada que viene. En mi opinión, son muy buenos refuerzos, muchos de ellos. Sí, es verdad que Raspador y a lo mejor hay algún jugador que no me termina de encajar, pero sobre todo creo que han vendido muy bien. Jugadores que ya no necesitaban, y les pongo un 7,5.
Sí que es cierto que no han empezado muy bien la liga, pero bueno, creo que esto es aparte del rendimiento después deportivo. Creo que los jugadores que han incorporado en sí son bastante buenos y tampoco se han dejado tanto dinero por jugadores top como Alex Baena o Janko, por ejemplo. Seguimos con el Club Atlético Osasuna, que ha hecho, la verdad, bastantes pocos movimientos en este mercado de traspasos. Como baja tenemos principalmente a Jesús Areso, que como ya he dicho se ha ido al Athletic Club de Bilbao, una baja bastante sensible para el equipo de Pamplona. Y luego pues se ha marchado libres Pablo Ibáñez, que a lo mejor es el jugador de más importancia de los que vemos aquí, Arnaiz, que tenía poquitos minutos, Rubén Peña, que tampoco está en su mejor momento, y Unai García. Y como altas tenemos únicamente la de Víctor Muñoz, que llega desde el Castilla por 5 millones. Me parece un poco caro por ser un jugador que está jugando en primera federación, pero por lo que he visto no lo ha hecho del todo mal. Así que bueno, es un jugador interesante, sí que es cierto que un poco caro. Yo creo que por 2-3 millones hubiera sido un buen precio. Después tenemos a Rosier, que es el jugador que viene a sustituir la figura de Areso en el lateral derecho. Bastante interesante, sobre todo a nivel ofensivo, el francés, el ex del Leganés. Y después tenemos a Geraldo Becker, que si no me equivoco fue fichaje de última hora, del último día. Llega desde la Real Sociedad y bueno, no creo que sea titular. En la Real no lo hizo muy bien, sí que lo interesante fue lo que hizo en Unión Berlín. Pero vamos a ver cómo llega al equipo navarro. Como balance, como veis, 5 millones gastados, 12 recibidos, se quedan con un gasto neto de más 7. Y yo la nota que le pongo es un 5. Creo que no ha mejorado el equipo, creo que Rosier es un paso atrás respecto a eso. Me parece bueno el francés, pero no tanto como el actual jugador del Athletic Club. Pues sí que es verdad que ha llegado Víctor Muñoz, pero bueno, creo que podrían haber habido más movimientos para mejorar la plantilla. La verdad que se me queda un poco justa la acción que ha realizado aquí Osasuna en este mercado. Y de Navarra nos vamos al País Vasco, a Vitoria, con el Deportivo Alavés, que ha vendido a Panicelli por 16 millones y medio al Estrasburgo. Gran venta del conjunto vasco, un jugador que al final la temporada pasada está en el Mirandés, no forma parte de la plantilla tampoco. Y eso sí, han recibido bajas sensibles como las de Mourinho por 4 millones al Atlético, Konechny por 3 millones se ha ido. Y ojo aquí, Apcar libre, Quique García libre, bajas también de Sedlar que se va libre, Asier Villalibre cesión al Racing de Santander, lo está haciendo muy bien ahí el Búfalo. O bueno, se ha ido al Andorra cedido, también cedidos Hugo Novoa, Adrián Pica, muchas bajas para el Alavés. Hemos visto pues jugadores marcharse también como Adrián Rodríguez al Zaragoza cedido, Selu Diallo cedido, Tomás Méndez y Gustavo Albarracín también cedidos, y Unai Ropero también cedido al Hércules. En este caso, como altas tenemos la llegada de Lucas Boye por 5,8 millones, bastante caro el delantero argentino para sustituir a Quique García, y Youssef Enríquez, lateral izquierdo desde el Castilla, también me parece un poquito caro, pero bueno, 3 millones por él. Y han llegado a Leñá por 1 millón, que creo es bastante interesante, un buen jugador para el medio del campo. Albarracín, que se ha ido cedido, lo han incorporado este año por 320.000 euros. Llega Johnny Otto para el lateral derecho libre, este sí me parece un buen fichaje. Pablo Ibáñez y Denis Suárez para el medio del campo también pueden aportar sin llegar a ser titulares. Ha llegado Raúl Fernández para el suplente de la portería. Mariano Díaz, que vamos a ver si juega mucho para ser también ahí un delantero suplente. Han tenido la cesión de John Pacheco desde la Real Sociedad, que es una de las grandes incorporaciones esta temporada del Alavés, y ha llegado también Caleb cedido desde el Fortaleza brasileño. En total se ha gastado el Alavés 10,12 millones y ha recibido 23,5, así que el gasto neto es de más 13,38, pero yo como nota les voy a poner un 6 porque Mourinho y Apcar se te han ido a un precio bajísimo. De hecho, Apcar libre, también has perdido a Quique García, que era tu máximo goleador. Y bueno, sí que es cierto que hay incorporaciones interesantes, pero algunas de cedido como John Pacheco. Sí que bueno,
han recibido bastante dinero por Panicelli, que al final es lo que les hace tener este gasto positivo, pero creo que se podría haber invertido algo más en los centrales, donde el único que tienes de garantía es John Pacheco, que está cedido. Sí que es cierto que está jugando ahí Tenaglia, que realmente es lateral derecho, pero bueno, les vamos a dejar un 6 porque tampoco mejoras, de hecho creo que empeoras un poco el equipo del año pasado. Seguimos con uno de los recién ascendidos, con el Elche Club de Fútbol. En este caso ha vendido a Nicolás Fernández Mercado, uno de sus mejores jugadores, al New York City por 8 millones. Nicolás Castro, el otro argentino, al Toluca por 5 kilos. Se han ido también Salinas, Jairo Izquierdo libre, San Román también libre, Oscar Plano libre, Rashani libre, Mario Gaspar libre, Axel Werner también libre, Barsic que se ha marchado cedido. La verdad que son muchas bajas. También, por ejemplo, Rafa Núñez se ha ido cedido. Pero bueno, son jugadores que tienen un nivel más cercano, digamos, a la segunda división, menos Fernández y Castro, que al final has podido sacar un buen dinero por ellos y que además, como vemos aquí en las altas, han podido sustituir con calidad. Han fichado a Federico Redondo, el hijo de Fernando, por 2,15 millones, que es un buen precio, desde el Inter de Miami. Han fichado a Álvaro Rodríguez, el delantero, ex del Madrid, por 2 millones, Martín Neto por 1,5, Andrés Silva, ojo, el ex del Leipzig, Milan, Real Sociedad, el delantero, por 1 millón. Ojo a este fichaje, Germán Valera, 100.000 euros solo les ha costado. Me parece una ganga espectacular, además está jugando muy muy bien. También han llegado cedidos Iñaki Peña desde el Barça, Pedrosa desde el Sevilla, Víctor Chus desde el Cádiz, Rafa Mir, Héctor Ford también desde el Barça. Me parecen grandísimas incorporaciones, muchas a última hora, esto es cierto, por parte del equipo de Eder Sarabia. Y la verdad que, teniendo en cuenta el dinero que se han gastado, que como veis son 6,75 millones, han recibido 13, por tanto se quedan con un gasto neto de 6,25. Creo que han llegado jugadores interesantes. No he mencionado, por cierto, a Iturbe, que ha llegado libre, Diangana, que ha llegado libre, y Petrot, que ha llegado también de ser agente libre. Pues me parecen jugadores muy interesantes. Sí que es cierto que muchos no son en propiedad y eso al final te baja un poquito la nota, pero para mí es un mercado de 8,5. Si algún jugador fuera en propiedad y no cedido, ascendería seguramente al 9, pero para el gran mercado del Elche de Eder Sarabia. Llegamos al Fútbol Club Barcelona, que ha vendido a 3 jugadores por una cantidad de dinero, que son Pau Víctor por 12 millones, Alex Valle por 6 al Como y Pablo Torre por 5 al Mallorca. Es cierto que, si no me equivoco, alguno de estos jugadores tiene un porcentaje todavía del Fútbol Club Barcelona, por lo que en una futura venta, si no me equivoco, como digo, el Barça recibiría un tanto por ciento, o al menos tiene un derecho a recompra. No lo sé exactamente porque al final estas cláusulas tampoco son del todo públicas normalmente. Íñigo Martínez, baja bastante sensible, se va libre a Al Nasser. Se ha ido también libre el Inglés al Atlético de Madrid, cosa que rebaja bastante la masa salarial. Se ha ido también en el último día Oriol Romeu, que ahora no tiene equipo. Cedidos Iñaki Peña y Héctor Ford, que se van al Elche, Ansu Fati, que se ha ido al Mónaco, y Astralaga, que se ha ido al Granada. Segunda división, libera por tanto el Barça bastante masa salarial y además cede a jugadores jóvenes, que vamos a ver si pueden subir un poquito el nivel y poder establecerse en la plantilla del primer equipo. Como altas tenemos solamente 3, la de Joan García por 25 millones de euros, que firma hasta 2031, como veis en la imagen. Un portero joven que llega desde el Español, lo hizo muy bien el año pasado y de hecho su rendimiento ha sido inmediato en el Barça. Creo que la verdad tiene portero para bastantes temporadas. El Fútbol Club Barcelona, que también ha incorporado a Ronnie Bardakji por 2,5 millones desde el Copenhague. Una oportunidad de mercado porque terminaba contrato en diciembre, si no me equivoco, y al final pues lo han sacado por un precio bastante reducido y puede estar bastante bien de cara a futuro y de cara a tener un suplente para Lamine Yamal.
Y la otra incorporación es la de Rashford, que llega cedido desde el Manchester United. Un jugador que cobra mucho, y esto es lo negativo. Tiene una opción de compra del Barça de 30 millones, que es bastante asequible teniendo en cuenta el nivel del jugador, pero de momento no le está yendo bien y yo la verdad creo que no termina de encajar con el estilo del Barça, y por tanto dudo que lo acabe comprando el equipo de Hansi Flick. Como balance tenemos 27 millones y medio en gastos, 23 en en ventas. Como gasto neto 4 millones y medio, para ser el Barça es poquísimo. Y como nota un 7. Ha fichado un grandísimo portero como Joan García, pero la verdad es que ha salido libre Íñigo Martínez, que era un jugador muy importante en el 11 del Fútbol Club Barcelona. Al final, pues el 11 digamos que se queda bastante parecido a lo que era el año pasado en cuanto a nivel, incluso a lo mejor baja un poco, porque tampoco creo que haya ese salto de calidad de Joan García Chesney, sino que creo que es más a nivel generacional, pues que pueda estar muchos más años en el club. Lógicamente tiene más recorrido Joan García que el polaco o que el mismo Ter Stegen. Así que bueno, un 7 para el Barça. Creo que es un mercado de traspasos normalito para el equipo culé. Uno de mis mercados favoritos, lo digo desde ya, es el del Getafe, que ha tenido bajas importantes, ahora lo veremos, pero que creo que ha fichado jugadores muy del estilo, muy de la cuerda de Pepe Bordalás. En primer lugar sale Alderete a la Premier, 11,6 millones. Es un buen precio, es una buena venta, la verdad. Creo que Alderete pues era uno de los grandes baluartes de ese Getafe, pero al final es un jugador de 8 millones de valor que sale por 11,6. Lógicamente a la Premier es un fichaje barato por ser la Premier, pero creo que es un buen valor por el jugador paraguayo. Sale por 1 millón a Leña, que bueno, es un jugador que tampoco es que nunca haya brillado en ese Getafe. Se van también libres Alex Sola, Yelu, Jonathan Silva, Bernat, Niom. No eran jugadores indispensables, digamos, eran más de rotación. Y se ha ido cedido Uche, que lógicamente es cesión, pero con compra, digamos, obligatoria ya para la siguiente temporada. Si no me equivoco son unos 17 millones y medio al Crystal Palace. Y se han ido también cedidos Berrocal y Peter Federico. La verdad que la salida de Uche lógicamente es dolorosa, pero al menos han sacado un buen dinero por él. Como altas tenemos a Juanmi, que llega por 1,2 millones de euros. Ha fichado a Da Vinci desde el Recreativo, un lateral izquierdo de solo 17 años, muy interesante para seguir en esta liga. Y ojo, porque aquí es donde me gusta mucho el mercado que ha hecho el Getafe. Llega Apcar libre, que la verdad que para sustituir al Alderete me parece fantástico, y ganas más de 10 millones de euros en este cambio. Llega también Neyu, que ojo, es el jugador con más tarjetas amarillas de la temporada anterior en la liga, el ex del Leganés. Llega también Javi Muñoz libre desde Las Palmas. Llega Alex Sancris, Kiko Femenía. Cesión de Adrián Liso desde el Zaragoza, que además está marcando goles. Mario Martín, el jugador más expulsado de la liga del año pasado, llega cedido también. Igual que Cámara, que llega desde el Hull City, el extremo derecho inglés, Abu Cámara. Como balance tenemos un gasto de 1,8 millones solamente y ventas por valor de 12,6, que realmente son unos 30, porque tenemos aquí que incluir la baja de Cristantus Uche, que lógicamente se va a dar el año que viene, pero que realmente, digamos, lo vende en este mercado. Les pongo un 7,5 por el hecho de que no han retenido a Uche, que era la estrella, el nigeriano. Tiene un valor de 15, tampoco lo han vendido muy caro y tampoco lo han podido sustituir porque se ha ido en el último día de mercado. Pero los fichajes estos de Neyu, Mario Martín, de Apcar sobre todo, Apcar libre, me parece una grandísima incorporación. También Da Vinci es una apuesta interesante. Creo que han sustituido bien la baja de Alderete, que era un jugador muy importante, y que los jugadores que se han ido fuera de Uche Alderete tampoco eran de vital importancia. Creo que es un muy buen mercado del Getafe. Le pongo un 7,5 y de momento le está yendo bien en liga, y yo creo que se va a salvar sin problema y va a estar en mitad de tabla esta temporada. Seguimos con el Girona, que ha tenido bajas muy importantes. Una de ellas la de Ladislav Krejci, que se ha ido al Wolverhampton cedido por 22
millones y medio, más la opción de compra obligatoria de 7,5. Por tanto, realmente son 30 millones aquí que se llevaría el Girona para la temporada que viene. 22,5 son desde ya. Y bueno, si no sigo alguna de estas cesiones exactamente, la verdad es que no tengo todas absolutamente controladas, y las más importantes. Si hay algún jugador aquí que también es compra obligatoria y me paso, pues que sepáis que puede pasar. Espero que no, no lo creo, pero puede pasar. Seguimos con Miguel Gutiérrez, que se ha ido al Nápoles por 18 millones. Esta baja es que me parece muy sensible, porque además es que recibe poquísimo dinero. Igual con Ángel Herrera, solo recibe 11 millones. Se va el venezolano a la Real Sociedad. Se ha ido también Miovski al Rangers, que bueno, por 3 millones no está mal. Chaira al Oviedo, que tenía una opción de compra el equipo asturiano, así que bueno, la ha ejecutado por 1,5 millones solamente. Se ha ido Valeri libre, se ha ido Juan P libre, Ibrahim Akebe libre también. Cedidos Misejui, que debutó el año pasado, no lo hizo mal, pero dejó de jugar a media temporada. Se ha ido también cedido Dauda Cámara, Fui Díaz, Minsuki Malandorra, que lo está haciendo bastante bien. Y también al Andorra Antali Jakobishvili y Justin García. Las altas del equipo catalán son la más importante, Vladislav Banat, para ese delantero centro que bueno, necesita el Girona tener más gol desde la marcha de Dobic, jugador muy interesante de la liga ucraniana que domina bastante el equipo de Mitchell. Ha llegado también Bryan Gil por solamente 6 millones, vuelve el jugador español al Girona, ya estuvo el año pasado, no lo hizo del todo mal, así que bueno, segunda oportunidad que yo veo bastante bien. Llega también Unagi para sustituir ahí un poco a Ángel Herrera, 6 millones, también es un buen precio. Llega Alex Moreno desde el Aston Villa libre, buena incorporación ahí en el lateral izquierdo. Sí que es cierto que creo que es un nivel un poco inferior al de Miguel Gutiérrez ahí. Axel Witsel, que desde el Atlético de Madrid llega también libre, pero es que ya tiene 36 años el jugador belga. Y llegan también Hugo Rincón, cedido desde el Athletic por 200.000 euros. Víctor Reis desde el City, ahí por el City Group. Livakovic desde el Fenerbahce. Esta incorporación me parece muy buena para la portería. Creo que es un gran portero. Hizo una buena Eurocopa, un buen Mundial, ahora no recuerdo, con Croacia. Pero bueno, es un portero bastante interesante, ya con 30 años. Eso sí que es verdad. Llega cedido Thomas Lemar, que a ver si consiguen revivirlo, porque me parece un jugador de grandísima calidad. Así que como balance tenemos que se ha gastado el Girona 27,2 millones y recibe 56 por las ventas, más los 7,5 aquí que no he puesto de Ladislav Krejci, que son para la temporada que viene. En total, más 28,8 millones, mi nota es un 5,5. Creo que empeora bastante el equipo. Es cierto que al final eran jugadores que querían marcharse, que a lo mejor terminan contrato y bueno, han tenido que vender, pero no sé, es que los apruebo por nada, porque en el último día llegó Banat, llegó Bryan Gil, llegó también Livakovic, que me parece un gran portero. Bueno, creo que se salva por el último día, pero si no era nefasto. Además hemos visto que ha empezado muy mal la liga, el equipo de Mitchell. Así que seguimos con el siguiente equipo, que en este caso va a ser otro recién ascendido y va a ser el Levante Unión. Un Levante que ha tenido una baja bastante importante, que es la de Kochorashvili, que se ha marchado al Sporting de Portugal por 5,5 millones, uno de los grandes jugadores del conjunto valenciano. Y después se han ido libres Lozano, Ignasi Miquel, Fernández, Algovia. Tenemos también la baja de Clemente, de Manu Sánchez, que no es el que han fichado, es otro. Navarro, Pastor, Dani Martín, que se ha ido también ahí cedido. Bueno, muchos jugadores que se han marchado. Xavi Grande, Edgar Alcañiz, Paco Cortés también cedidos. Iborra, que se retiró esta pasada. Como altas tenemos a un jugador muy interesante como Eta Young, que lo ha fichado solo por 3 millones, esa cláusula que tenía con el Villarreal. Yo la verdad que por parte de Eta Young no lo termino de entender, pero es un fichajazo del Levante. O sea, creo que había muchos equipos que querían al ex del Villarreal y bueno, lo ha conseguido el Levante.
Así que me parece un fichajazo. Que ha fichado también el Levante a Olasagas desde la Real Sociedad por 500.000 euros. Por medio millón también a Kevin Arriaga. Ha llegado Matthew Ryan libre. Tolian también libre. Víctor García también se ha unido al Levante libre. Y después pues han encadenado varias cesiones como la de Alan Maturro, que llega desde el Genoa por 500.000 euros también por esta temporada. Matías Moreno, otro central que llega por medio millón. Coyalipú también llega cedido por medio millón de euros. Y después también Manu Sánchez, que lo hizo bien contra el Barça, parando a Lamine Yamal desde el Celta. Unai Vencedor llega cedido, Iker Losada también. Muchas llegadas para el Levante. Creo que la única de grandísima calidad es esa de Etay Young. Yo confío mucho en el delantero centro actual del Levante. Como veis, están igualadas las altas y las bajas. Son 5 millones y medio ambas y le pongo un 7. Sube mucho el fichaje de Etay Young, que la verdad que no entiendo cómo lo ha conseguido el Levante. Pero los otros jugadores, la verdad que los veo un poco justos para pelear por la permanencia. De hecho, no ha empezado muy bien el Levante. Y le pongo un 7, como podría ponerle un 6,5. Es que me gusta mucho el fichaje de Etay Young. Es que creo que lo puede rentabilizar mucho en un futuro el equipo valenciano. Y por esto le pongo esta nota. Seguimos ahora con el Rayo Vallecano, el equipo que se enfrentó al Fútbol Club Barcelona esta semana pasada. Y empezamos con las salidas. Tenemos la salida libre de Montiel, de Sergi Guardiola, de Aridane libres. Aridane, un jugador que no lo hizo mal la temporada pasada, pero que se va de este Rayo. Se va cedido Pelayo, el ex del Barça B. Raúl de Tomás se va cedido también. Se ha ido, si no me equivoco, a Qatar, el ex jugador de Madrid y de Español. Al Wakra se ha ido Raúl de Tomás. Y también ceden a Morro y a Etienne Eto'o, el hijo de Samuel, que lo hizo muy bien la temporada pasada en el Rayo B y que se va a ir cedido al Mirandés. Vamos a ver si lo hace bien, porque ahí en Miranda del Ebro suelen irle bien las cosas a los... Como altas tenemos el fichaje de Alemão por 4 millones y medio. Me parece bastante caro. Es el delantero centro, estuvo el año pasado en el Oviedo en segunda. Llega desde el Pachuca. Fichaje también de Augusto Batalla por solo 1,5 millones. Este fichaje me parece buenísimo por parte del Rayo. Ya les funcionó el año pasado. Lo hizo bien también en la liga con el Granada. Así que bueno, fichaje que seguro que te sale bien. Fran Pérez llega desde el Valencia por 1 millón. Fichaje bastante barato. Un extremo al final de solo 22 años. Marcó de hecho contra el Barça. Ojo al fichajazo, llega libre Luis Felipe, el ex del Betis, un jugador que conoce la liga, estuvo en el Marsella, también estuvo en Al Ittihad, llegó a pagar 22 millones al Betis Al Ittihad, o sea que yo creo que es un central muy a tener en cuenta para esta temporada. Y llegan cedidos Nobel Mendy desde el Betis, Gumbau desde el Granada y Bertrop desde el Castellón. Así que bueno, tampoco son muchísimos los movimientos para el Rayo, pero sí que me parecen muy interesantes muchos de ellos, y para esto le pongo un 7,5. En total son 0 millones los que han ganado. Todos los jugadores que se han ido han sido por cesión o libres, y en cambio se han gastado 7,10. Por esto tampoco les pongo una nota más alta. No han tenido ingresos y al final pues es normal que tu equipo acabe siendo mejor de lo que era anteriormente. Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy, porque el Rayo era el último equipo a analizar. En general creo que los equipos españoles no se han reforzado mal, teniendo en cuenta que el poder económico actual de la liga es muy inferior a la de otras competiciones, como principalmente básicamente la Premier League, que le roba muchos jugadores. Pero bueno, creo que esto no lo han hecho mal. Sobre todo los recién ascendidos han podido pescar varios jugadores interesantes. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo con los 10 equipos restantes y analizaremos también